Nos ha gobernado un miserable japonés acá, carajo, que nos ha metido el cuento, cuyo apellido ni siquiera es Fujimori, porque ese apellido es del patrón, del jefe que los trajo a sus padres para trabajar acá en haciendas para sacar uva en la zona de Surco, para los años 30. Su nombre verdadero de ese miserable es Kenya Inami Inamoto, alias Alberto Fujimori, que entre comillas nació el 28 de julio. Hay que ser reverendo imbécil para pensar que un ponja ha nacido el 28 de julio acá. Eso es obra ¿de quién? De Vladimiro Montesinos Torres. Y te pregunto a ti, soy imbécil, que dices que odias a los comunistas. Googlea ahorita y averíguame el nombre completo de Vladimiro Montesinos. Gasta tus megas. ¿Cómo se llama Vladimiro Montesinos? ¿Cuál es su nombre completo? Te lo digo yo. Te lo digo yo. Se llama Vladimir Ilich Lenin Montesinos Torres. Vladimir Ilich Lenin Montesinos Torres. Pregunto, imbécil, ¿quién pone a su hijo Vladimir Lenin Ilich? Eso solamente lo hace un rojo. Su viejo de Montesinos es rojo. Su viejo de Montesinos perteneció al Partido Comunista del Perú. Y no lo digo yo, lo dice ese rata de Montesinos. Y Montesinos aprendió lo que sabe, ¿sabes por qué? Porque ingresó a San Marcos. Porque como soplón que es, se metió a San Marcos de infiltrado. ¿Y quién cree que fue su profe de Derecho en San Marcos? Aníbal Torres Vázquez. Ah, ya ves cómo encajan las cosas. Ah, Montesinos era miembro del Servicio de Inteligencia en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Pero qué crees que pasó en el gobierno de Velasco? Traicionó a la patria. Montesinos tendría que estar fusilado en estos momentos porque vendía información secreta ¿a dónde? Al gobierno de Ecuador. ¿Qué pasó Montesinos? Estaba en la cárcel y lo liberaron. Lo expulsaron del ejército. Y al salir expulsado del ejército, Montesinos empieza a ejercer como abogado, con el título que sacó de San Marcos. Y dentro de su carrera de Derecho, entra como asesor de Fujimori. Cuando un tal Fujimori, te invito a que revises, en 1990, tenía que hacer un debate con Mario Vargas Llosa. Un debate político. ¿Qué crees que pasó el día del debate? Le dio diarrea y no fue al debate. Porque esta bestia unineuronal no tenía un plan de gobierno. No sabía qué miércoles hacer con el país. Cuando alguien viene y me dice que un candidato no está preparado, que un candidato no tiene plan de gobierno, que un candidato no tiene buenos técnicos, revisa Alberto Fujimori 1990. Revisa, investiga. Y te vas a dar cuenta cómo era ese debate. Mario Vargas Llosa, que es de derecha, que yo tengo críticas duras y rotundas a ese personaje, cometió, entre comillas, un error que un político no debería de cometer. No según yo, según Nicolás de Maquiavelo, que es decir lo que piensas a la gente. Político no puede decir lo que piensa, lo dijo directamente. Voy a privatizar, voy a hacer shock. La única manera que este país se salve, ¿qué es? Despidos masivos en cantidad. Privatizar las empresas. Aplicar un plan neoliberal fuerte y rotundo. ¿Qué dijo Fujimori? No voy a hacer shock. No va a haber despidos. Va a haber pequeñas privatizaciones, todo lo opuesto. Y encima, en pleno debate, presentó un periódico donde salía que Mario Vargas Llosa ya había sido elegido como el ganador del debate en el periódico El Ojo. Y como vivimos en el Perú y al Perú le gusta el show, por eso tenemos a Magali, por eso tenemos a Beto Ortiz, por eso tenemos a imbécil de Felipe Bruto y por eso tenemos tanto bestia unineuronal cacaceno en la televisión. Hizo show, ganó el debate y con eso ganó Fujimori. Y hay que ser críticos también en ese contexto, porque en esa época, yo sé la historia, hermano, pero yo en esa época tenía 5 años. ¿Quiénes apoyaron a Fujimori en ese momento? Centro, la izquierda, los evangélicos, apristas, todos se unieron y dijeron, el chinito es el cambio. Ahí vienen los prejuicios, pues. Que los japoneses son trabajadores, que son honorables, no van a robar. En menos de 2 años, ¿qué hizo su esposa y qué denunció? La propia esposa de Fujimori. Que las hermanas de este miserable se agarraban las ropas donadas de Japón que mandaban para la gente pobre y que estos miserables se agarraban y lo vendían en centros comerciales. Que su hermana, que hasta el día de hoy está en Japón y no va a regresar nunca, que está prófuga de la justicia, que ya tienen sentencia a todos sus hermanos,
la denunció la primera Susana Iguchi Nakagawa. La primera mujer antifujimorista en el Perú fue su propia esposa. ¿Y qué hizo Fujimori con su esposa? Dime, la torturó, la pegó. ¿Cuál fue la posición que tomó Keiko Sofía Fujimori en ese contexto? Al lado de su mamá o de su papá. Dime, al lado de su padre. Ahí te das cuenta la posición. Hermano, no nos han gobernado solamente un grupo de mafiosos. Nos ha gobernado una familia de psicópatas, escorias, miserables, lacras, que hasta el día de hoy te dicen que se va a divorciar, que el amor se acabó, que ya no se ama, que no dura todo para siempre cuando es un show de miércoles. ¿Tú crees que se están divorciando en realidad porque se acabó el amor? No, como se viene el juicio para la rata, y esta rata no tiene nada a su nombre, según ley te explico, Código Civil. Si es que estos pendejos se han casado bajo bienes mancomunados, es muy probable que la gran cantidad de riquezas que tiene este personaje quede a nombre del esposo. Mavito se va a largar a Estados Unidos y a través de su ciudadanía americana se va a cerrar, no va a venir acá. ¿Pero con qué se va a ir? Con los recursos. Te pregunto, ¿Marvito trabaja? No. ¿Se esfuerza? No. ¿Keiko Fujimori trabaja? No. Ah, ya, pero ¿son pobres o millonarios? Millonarios, porque no puede ser pobre quien recibe 3 millones de dólares del dueño del banco BCP en maletas para, entre comillas, sus elecciones. No es pobre quien manda a sus hijos a estudiar al colegio Marcan, donde cuesta la mensualidad 5.500 soles mensuales. Y te piden de adelanto 90.000 soles como garantía de los estudios. Y no tiene un hijo. Que no nos metan el cuento, pues. No es pobre que cuando se enferma se va a la clínica peruano-japonesa a tratar sus males. Estas ratas no tienen ni a su nombre ni una licuadora. No tienen ni a su nombre ni siquiera la cuenta de su celular. Pero manejan millones de millones. Yo les apuesto que estos miserables son dueños del puerto del Callao, de donde entra y sale cocaína al por mayor. Y de ahí es donde ganan estas ratas. Yo les apuesto que estos miserables son dueños de minerías, son dueños del gas, porque se han apropiado en esos 10 años, han vendido los recursos. Pero como son ratas no lo tienen a su nombre, pues. Por eso envían a sus testaferros. Tengo koseki japonés y como tal tengo derecho a esta nacionalidad japonesa. Pero obviamente yo mantengo mi vínculo con el Perú. Usted ha sido muy leal a Fujimori, ¿no? 100%, señor presidente. ¿Usted sabía que era japonés? Sí.